Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 136, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 10, Hume, 467, vida y escritos. Al restringir el conocimiento humano a los límites de la experiencia, Locke no pretendió disminuir su valor, antes bien, le reconoció, dentro de tales límites, pleno valor. Hume lleva el empirismo a una conclusión escéptica. La experiencia no puede fundar la plena validez del conocimiento, el cual, encerrado en sus límites, no es cierto, sino solamente probable. La posición de Hume renueva, así, en el espíritu del empirismo, el probabilismo académico. David Hume nació el 26 de abril de 1711 en Edimburgo. Estudió en aquella universidad jurisprudencia, pero sus aficiones le llevaban a la filosofía y a la literatura. Tras un débil y brevísimo intento de ejercer la abogacía en Bristol, se trasladó a Francia, donde permaneció 3 años, de 1734 a 1737, para proseguir sus estudios. Estableció entonces aquel plan de vida que siguió constantemente después. Resolví suplir mi escasa fortuna con una rígida frugalidad, mantener intacta mi libertad y considerar como despreciable todo lo que no se refiriese a la aplicación de mi ingenio a las letras. Durante su permanencia en Francia, compuso su primera y fundamental obra, Tratado sobre la naturaleza humana, publicado en 1738 sin el menor éxito. Entretanto, Hume había vuelto a Inglaterra, donde publicó en 1742 la primera parte de sus ensayos morales y políticos, que tuvieron en cambio una acogida favorable. Entre 1745 y 1748 desempeñó varios cargos políticos, entre ellos el de secretario del general Saint Clair, que lo llevó consigo en sus embajadas militares a las cortes de Viena y Turín. Se encontraba precisamente en Turín cuando en 1748 se publicaron en Londres las investigaciones sobre el entendimiento humano, que reelaboraban en forma más sencilla y llana la primera parte del tratado. En 1752, Hume obtuvo un cargo de bibliotecario en Edimburgo y empezó a componer una historia de Inglaterra. El mismo año publicó las investigaciones sobre los principios de la moral, reelaboración de la segunda parte del tratado, obra que él consideraba como el mejor de sus escritos. De 1757 es La historia natural de la religión, pero antes había escrito los diálogos sobre la religión natural, que fueron publicados después de su muerte, en 1779. En 1763, Hume fue nombrado secretario del conde de Hertford, embajador de Inglaterra en París, donde permaneció hasta 1766, frecuentando con bastante buena acogida la sociedad intelectual de la capital francesa. Vuelto a Inglaterra, hospedó en su casa a Juan Jacobo Rousseau, pero el carácter sombrío del filósofo francés provocó la ruptura entre ambos. Desde 1769, Hume, rico ya, llevó una vida tranquila de inglés acomodado y murió en Edimburgo el 25 de agosto de 1776. En una breve autobiografía que compuso pocos meses antes de su muerte, lleva la fecha de 18 de abril de 1776, Hume, después de aludir a la enfermedad visceral que le aquejaba, añadía: ahora cuento con una pronta disolución. He sufrido poquísimo a causa de mi mal, y lo más extraño es que a pesar de la gran decadencia de mi organismo, mi espíritu no ha tenido nunca un momento de abatimiento. Si tuviera que decir qué periodo de mi vida querría escoger para volver a vivirla, estaría tentado de indicar precisamente este último. Tengo todavía el mismo ardor que siempre he tenido en el estudio y me acompaña la misma alegría. La obra principal de Hume es el Tratado sobre la naturaleza humana, aunque en las investigaciones sobre el entendimiento humano
y en las investigaciones sobre los principios de la moral, volvió a exponer de modo mucho más conciso y claro los fundamentos esenciales de aquella obra,